Una vez más, bienvenidos a este mini podcast de la Sociedad Dominicana de Urología en el marco del 38º Congreso Nacional de Urología, el cual estamos celebrando en estos momentos. Me acompaña la host oficial del podcast, la doctora Rosa Gil Domínguez, y tenemos dos invitadas muy especiales para nosotros, la doctora Mericarla Pichardo y la doctora Delsa Quesada. Bienvenida y vamos a hacer muchas preguntas. Me tragué la lengua porque iba a decir otras cosas, pero después iban a decir, bueno. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que estamos en plenas plenarias y les robamos 5 minutos de su tiempo para hablar y compartir con ustedes. Siempre información, contenido informativo y educativo para todos ustedes, no solamente para los urólogos, sino para los pacientes de cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a hablar del módulo de urología funcional, que todavía sigue siendo el cuco de los urólogos y el problema de las urólogas funcionales. Bueno, yo soy uno que cuando llega ese módulo hasta salgo, porque yo digo, ya, es que yo no voy a aprender eso, es que no voy a aprender eso. Pues que no quiero aprenderlo. Y justamente en la discusión de ayer se hablaba de las pacientes, justamente esos pacientes de lo que uno diría, lo tengo que hacer, pero en verdad es que no lo quiero. La vejiga hipocontráctil, los jóvenes con retención urinaria, a veces en causas aparentes que uno tiene que hacer ciencia y sacar de donde uno no sabe. También esos problemas de hipocontractilidad, la disfunción esfinteriana. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el enfoque de los urólogos generales cuando ven ese tipo de pacientes? ¿Y en qué se está fallando en la evaluación? Sí, principalmente cuando hablamos de síntomas del tracto urinario bajo, sobre todo en mujeres, que es en las que son más frecuentes estas patologías, es no confiar solamente en los síntomas. Porque hablábamos ayer durante el módulo precisamente que cuando una mujer tiene síntomas que incluyen obstrucción de la salida vesical, esfuerzo para orinar, disminución de su chorro de orina o que le da mucho deseo frecuente de orinar o deseo urgente, puede ser por cualquier cosa. Entonces, solamente con los síntomas no nos podemos quedar, sino que debemos enfocarnos en que a las mujeres, sobre todo, hay que evaluarlas con estudios del funcionamiento de la vía urinaria. Tenemos que tener información de su anatomía también y no nos podemos quedar solamente con un solo estudio con los síntomas, porque lo más importante es encontrar un diagnóstico. El principal problema que tenemos es que las pacientes terminan manejándose síntomas y no manejando un diagnóstico. Y entonces eso retrasa el tratamiento, retrasa una buena evolución y hace que esta paciente vaya mucho de médico en médico, que cambie y que impacta muy negativamente su salud emocional y su calidad de vida. Exacto. Hablábamos mucho de pensar más allá, de ver un poquito más de lo que la paciente dice en el momento. Cada paciente esconde una historia muy grande, incluso una historia de desesperación porque ha pasado por varias manos. Pero es muy importante ver un poquito más allá de lo que tenemos enfrente, de lo que nos dice la paciente. Investigar, hacerle caso al paciente, porque a veces minimizamos los síntomas. Y si la paciente dice que algo está mal, lo que hay que tratar de buscar la causa. No será un camino fácil en ningún momento, pero sí hay que seguir ese camino que de altas y bajas, le explicaré a la paciente que así va a ser durante el trayecto hasta que se encuentre un diagnóstico. La cistitis intersticial. Ay, mamacita. ¿Qué creen ustedes que es el fallo principal que se tiene en el manejo cuando uno debe de ya cambiar la forma de manejarlas como infecciones recurrentes, antibiótico, analgésico, sí, y ya que tú dices, aquí tú deberías ya pensar en algo más? Yo creo que desde que comienzan las infecciones recurrentes ya hay que pensar en eso, ir más allá. La misma paciente llega a un momento que se automedican. Esto me lo dieron y me funciona y me lo tomo, me mejoro 3 días, pero al cuarto, quinto día regreso. Ese tipo de paciente ya hay que pensar que no estamos frente a una infección común, que hay que ir pensando en buscar qué es lo que está causando esos síntomas, que no es la típica infección de vías urinarias que sí va a mejorar con el analgésico o el antibiótico que se tomó de repente hoy o mañana, pero ya hay que ir enfocando y decirle a la paciente hasta aquí, vamos a buscar cuál es tu causa. Sí, pero principalmente que hay muchas pacientes que tienen cultivo negativo y ninguna alteración, y aún así. Eso es desesperante. Sí. No, el problema es un problema muy importante y multifactorial. Está la paciente que se automedica, estamos los médicos que indicamos un antibiótico empírico en una paciente que podríamos muy bien manejarle los síntomas y esperar el resultado del cultivo, porque una cistitis tiene menos del 10% de convertirse en una pielonefritis, o sea, en el 90% de los casos
no va a pasar nada. Si solamente son síntomas, podemos esperar un cultivo y entonces a veces también la venta sin receta en farmacia de antibióticos, a veces recomendado por el mismo farmacéutico. Entonces son muchas cosas que hacen que a veces esos síntomas que no necesariamente son una infección de orina, se manejen por mucho tiempo como una infección de orina. A veces el primer paso es tratar de hacer cultivos, manejar síntomas y nosotros ir acompañando a la paciente en que se dé cuenta de si son infecciones o no, ya haciéndose cultivo cada vez que hay un episodio. Y ahí vamos empezando el descarte, porque la cistitis intersticial es un diagnóstico de descarte. O sea, cuando ya evaluamos las otras posibilidades, entonces empezamos a pensar en ese diagnóstico. Es que eso es desesperante cuando tú tienes una paciente con síntomas, entonces no le encuentra nada, que si cultivo negativo, que si los estudio bien. ¿Cómo manejan ustedes? Y la pregunta es a las tres, porque la doctora Gil se dedica a eso mismo también. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de pacientes que, como bien decía Delsa al principio, son pacientes que vienen rebotando? Ya me vieron a mí, vieron a fulano, vieron a mengano y llegan donde ustedes. ¿Qué tipo de acompañamiento, más que el clínico y el tratamiento, ustedes le ofrecen para que el paciente o para que la paciente entienda la patología que está padeciendo? Yo principalmente en esos pacientes, psicología. Psicología. Ahí quería llegar. Esto es una consulta que se convierte en una Porque consulta también es psicológica. una enfermedad crónica, sí. Entonces, lo que uno tiene que instruir al paciente de cuál es el camino que está, cómo va a mejorar y que no se desespere. Porque la mayoría de las mujeres, no solamente con cistitis intersticial, la mayoría no pueden durar 2 días con un síntoma. Entonces, necesita la vejiga hiperactiva. O sea, son otras que no se mejoran porque son muy ansiosas. Por miedo, obviamente, a que tenga de ver incontinencia, por lo que sean los síntomas que tengan. Entonces, en ese paciente hay que dedicarle mucho tiempo a explicarle, a decirle cuáles son las cosas que debe mejorar, a que hay cosas que no van a mejorar de la manera que ellos piensan, pero es principalmente eso. La primera consulta es básicamente orientación. Explicarle lo que yo voy a hacer para mejorar tu síntoma. Orientarle, algo muy importante, la palabra es una enfermedad crónica. Yo no te voy a curar del todo, yo voy a mejorar tu situación, pero la voy a mejorar contigo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que hacerme caso, de que tú tienes que cooperar, de que algunas veces vas a necesitar ir al psicólogo porque algunos problemas no lo voy a poder resolver yo. Entonces, la primera consulta es orientación, es una consulta larga porque lo primero es que vienen explicándote todo lo que ya han tomado, todo lo que ya han hecho, todo lo que ya han sufrido y es difícil, pero la primera es básica, la primera consulta es orientación. Y concientizar a la paciente, tú tienes una enfermedad crónica que va a mejorar, pero no te vas a curarle a todo. Claro, y al final uno va tratando las cosas que funcionan y que no funcionan. Es muy importante para las pacientes que tienen síndromes dolorosos saber que van a haber días buenos y malos. Y entonces a veces genera mucha ansiedad cuando hay una recaída de los síntomas. Hay muchísimas cosas que uno tiene que modificar, incluso de la dieta, lo que llaman una dieta limpia, donde tú sacas todo lo que puede ser potencialmente un irritante o desencadenante de síntomas de dolor, bebidas con cafeína, picante, cítricos, todo ese tipo de cosas hay que retirarla. El consumo de líquido tiene que ser un consumo gradual durante el día y ya uno va aplicando las terapias de acuerdo a las cosas que uno vaya encontrando. Si encuentras una úlcera de Hunter en la cistoscopía, hay que cauterizar. Si encuentras glomerulaciones, hay pacientes que se mejoran con instilaciones vesicales, hay otras pacientes que llegan a tener Botox, a necesitar Botox. Hay pacientes que tienen puntos gatillo miofaciales, que tienes que ayudarte con terapia de piso pélvico o con algún relajante muscular, etcétera. Entonces, son muchas opciones que uno tiene que ir haciendo un error ensayo con la paciente. Vamos a usar esto, vamos a lo otro, vamos a tener día malo y hay que estar siempre disponible para ellas porque realmente son pacientes que llaman mucho y que confían en tus palabras y en tus recomendaciones para mejorar. Y sobre todo cuando ya logra una mejoría, en el caso de la toxina botulínica o cualquier terapia que tú logras mejorar esos síntomas y hay una recaída, eso es como que se me cayó el mundo. Volví, estoy mal, ¿qué hago? Y quieren como que volver a resolver al instante. Y ahí hay que volver otra vez a recapitular qué no funcionó para volver a hacerlo o qué hiciste mal para volver a tener la recaída. En el caso de la toxina botulínica, te va a funcionar, pero
puede ser 6 meses, 9 meses, tú vas a necesitar un nuevo tratamiento. Y es esa parte, y concientizando a la paciente de que esto es un proceso. Y que es un proceso que puede ser largo o puede ser corto, pero que es un proceso. Y que siempre vamos a estar ahí, como dice la doctora, a la llamada a cualquier hora. Estamos aquí. Bueno, para terminar y puedan continuar con su... No, vas a terminar tú, porque yo todavía tengo cosas que... No, pues entonces, bueno, pasaría el estudio funcional que ustedes dirían, bueno, con este me quedo. Si tuviera Ay, que elegir Dale. si hubiera que elegir un único estudio para evaluación completa de los síntomas del tracto urinario bajo en una mujer, haría una videourodinamia. Bioaerodinámica, Bioaerodinámica. eso no es el que yo conozco. Es una urodinamia, pero que uno le echa también en la vejiga, se llena en vez de salir, ¿no? Se llena con medio de contraste y entonces tú vas haciendo imágenes con el fluoroscopio durante el estudio. Entonces, en estas pacientes tú puedes ver durante el llenado algunas fases cuando la paciente tiene urgencia, si en ese momento hay reflujo, por ejemplo. Si tú ves que aumenta la presión del detrusor porque hay una baja confianza, puedes ver si hay un reflujo en ese momento también. Y en el momento de orinar, tú te puedes orientar a si hay un problema en el cuello vesical, como una disfunción del cuello, si hay una micción disfuncional o si hay alguna otra cosa anatómica ahí, como una estrechez de uretra, te da toda esa información. O sea que de necesitar un único estudio, el ideal sería la videourodinamia, que es indicado en estos. Por eso yo te dije, Gil, que no era la última pregunta, porque esa automáticamente lleva a otra pregunta. ¿Eso se hace aquí en el país? Sí, ¿Ustedes lo hacen? yo lo hago. Entonces, ahora, como este podcast es informativo, tanto para pacientes como para colegas, ¿verdad? Explícame brevemente la diferencia entre cuando elegí uno y otro. La videourodinamia de la urodinamia De la normal. aerodinámica convencional. Cuando tú piensas que la paciente puede tener un trastorno del vaciamiento, lo ideal es hacer la videourodinamia. O sea, si una flujometría, por ejemplo, tú haces una flujometría y la flujometría tiene un patrón de flujo de vaciamiento anormal con una curva aplanada o intermitente, Lo único que yo sé. o la que tiene esos picos que se llama una curva en estacato o tiene un aumento de la orina residual postmiccional. Entonces, en una mujer deberíamos hacer una videourodinamia y en un hombre también que no está entre las edades de crecimiento prostático benigno, o sea, un hombre de 20 y pico de años, de 30 y pico de años. Lo ideal sería también una videourodinamia para evaluar sus síntomas de vaciamiento adecuadamente, porque tú necesitas información anatómica en un paciente donde no necesariamente es un crecimiento de la próstata, sino que puede ser una micción disfuncional, un crecimiento primario del cuello también, o una válvula vagal. Una de las intervenciones más importantes que yo he visto de todo lo que hemos hecho, porque son temas que manejan como que ustedes tres y un grupo muy exclusivo El libro del Campbell habla de eso. Somos una secta. Sí, pero es que me lo pasé. Es que los de funcional somos una secta. Siempre son el último grupito en un salón secreto. Entonces siempre somos como una secta. Fue muy buena la asistencia. Pero la ventaja de la videourodinamia es que tú puedes verlo ahí, en vivo. Tú puedes... También en los pacientes neurológicos da mucha información y tú puedes, porque tú estás viendo lo que está pasando ahí en el momento, en el esfínter. Y Nelson, yo pensé es que me iba... No, yo estoy haciendo todo. Yo pensé que me iban a dejar solo. Mira, Por la hora, pero no. Sí, somos muy buenos del simposio. Eso va a ser una urografía en vivo, porque con el brazo en C. Entonces tú vas viendo cómo se va llenando la vejiga con el medio de contraste. Entonces, si tiene una contracción, tú la vas viendo. Si hay reflujo, tú vas viendo cómo el medio de contraste sube. Cuando el cuello vesical, tú vas viendo que se forma como una forma. Un embudito, exacto, sí. El reflujo así. Tienen un compromiso. La primera que haga una tiene que invitarme para yo verlo. A mí me encanta aprender. Te invitaré. Ahora, antes de que Gil despida, que ella es la experta despidiendo este tipo de intervenciones, yo siempre me meto en preguntas personales. Tú te has dado cuenta de eso. Sí. Yo quiero saber qué las llevó a usted, y la pregunta va otra vez para las tres. ¿Qué las llevó a ustedes tres a dedicarse quizá a la rama más difícil que hay en la urología? Tú que fuiste la primera. Bueno, era un tema que no se tocaba mucho en el país en ese momento. Incluso en ese momento tuve que enfrentar muchos comentarios externos donde me decían que eso no era una especialidad, que no iba a tener pacientes, que una urodinamia no sumaba nada al diagnóstico. Entonces, afortunadamente hemos cambiado estas cosas
porque hicimos los esfuerzos en ir, en hacer los entrenamientos, en buscar información, en seguir incluso educación continuada, saliendo a otros cursos, a Cadaver Labs, a cursos hands-on, fuera. Es una educación que tomó mucho tiempo poder establecerla y poder generar una credibilidad en la subespecialidad y que se entendiera que sí, que habían pacientes. Lo que pasa es que cuando uno no sabe lo que busca, no lo encuentra nunca. Entonces, sí hay muchísimas pacientes, Gil hizo sus entrenamientos, Quesada, y hemos ido sumando. Y eso es bueno que sumemos, porque así cuando los pacientes van y piden una segunda opinión en urología funcional, tienen una idea un poquito más unificada. Cuando no teníamos tanta especialidad en urología funcional, a veces un paciente pedía una segunda opinión, iba y entonces no encontraba una opinión más o menos que fuera en la misma línea, y entonces un paciente que se perdía en el proceso y a veces volvía mucho tiempo después. Entonces hemos crecido mucho en eso, se ha aumentado la educación en urología funcional en las residencias, cada quien ha tenido su granito de arena en sus pueblos, en sus centros, en sus grupos. Rosa también trabaja como grupo y tiene un grupo de personas que ya han ido entendiendo la importancia de la urología funcional. Entonces hemos sumado mucho, creo, en el crecimiento de esa especialidad en el país. ¿Han pensado, alguno de ustedes tres, hacerlo como dentro de un capítulo, una subespecialidad dentro de la especialidad, de hacer un fellow, de hacer entrenamientos ya certificados acá? ¿Ven ese crecimiento en la especialidad? O sea, ¿hay campo hacia dónde crecer? Sí, claro, y hay mucho interés de los que están en formación que antes no les interesaba porque no era algo que lo veían como que existía. Entonces ya es algo que tiene mucha visibilidad y muchos de los residentes también cuando se gradúan quieren entrenarse en urología. No, yo le dejo eso a ustedes. Y hay nuevos, o sea, de las nuevas generaciones ya hay muchos que se están interesando y se están entrenando en ese sentido. No, y no solamente No se queden con el conocimiento, compártanlo. Un ejemplo, Claro. yo quería hacer urología pediatra. Ay, santísimo. La paciente no me acompañó. Entonces, en rotación con la doctora me fui interesando. ¿Tú cómo empezaste en eso? No. es la doctora porque ella es más. Dilo, a ella no le importa. Somos de la misma edad, pero en formación yo le llevo un par de años a Rosa. Ella me considera su mentora en algún momento y entonces Ella lo ha dicho muchas le veces. fui guía, pero somos de la misma edad. Sin embargo, ella cumpleaños 2 meses antes que yo. O sea, ella es más vieja. Te lo tenía que decir. Después de ir para que esta gente se vayan a... Bueno, pues algo que también quería decir, que no solamente porque uno ha avanzado en eso y que se ha motivado más, se ha traído esos temas. En la urología mundial, el tema de urología funcional también ha cambiado. Porque ahora una buena evaluación necesita un urologo funcional. Así que nosotros sabemos para dónde iba. Exacto, visión de futuro. Y se ha hecho mucho más accesible también obtener en grupos. O sea, ya antes había una máquina aquí en el país, quizá ya en varias partes tenemos. La de la Plaza de la Salud, recuerdo que no servía y era que estaba mal conectada. Cuando la doctora fue, me conectó y dijeron, No, resolvió el problema. y ya de ahí, ya tú sabes, se la cogieron. Ahora viene un poquito de chismoteo. Ciencia de la importancia de contar con este medio diagnóstico. Yo creo que eso es, ha sido, yo creo que la base. Ya se imparten más conocimiento, ya los urólogos sabemos que tenemos esa herramienta como medio diagnóstico y se ha hecho más aquí. No, y nos resuelven demasiados problemas. Eso otro indica, pero ya tú Totalmente. sabes que es necesario y que existe y que es accesible a tus pacientes y eso ha logrado que también crezca. ¿Se llevan bien los funcionales? ¿Son hembras nada más las funcionales? No. No. O sea, varones, sí, claro. Sí, y nos llevamos muy bien, claro. Sí. Es que yo creía. Tú, estoy confundido. Yo creía que eran ustedes 4, Ten y María El Tel. primer urologo funcional es Carlos, ¿verdad? Robert hacía aerodinamia primero. Ajá, Robert hacía aerodinamia primero. Carlos vino ya con su formación cuando llegó al país. Tengo entendido que yo fui después de Carlos. No había nadie más en intermedio. Y de ahí ha seguido la línea. Hay un buen grupo. Hay un buen grupo de urología funcional en desarrollo. Hemos crecido mucho. Nos llevamos bien. Hicimos un simposio a mitad de año en la regional este que fue muy bueno.
todos tuvieron algo de Y fue participación. medido por el este. O sea, no fue de que vamos a hacer un simposio de UNAME allá, no. Lo pidió el este. Queremos eso aquí, porque se había hecho en Santo Domingo. Así es, así Bueno, es. Pues síganos sacando de problemas nosotros los urólogos que nos dedicamos a otras cosas. Y sí, Oye, y suscríbanse, den like, comenten y etcétera. Va a haber regalos para el mejor comentario. chao. Gracias. Adiós, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¿Ustedes querían cerrar?